vemos fármacos antiepilépticos, ¿no? Dice, ¿cuál de estos fármacos antiepilépticos tiene como efectos adversos el hirsutismo y la hiperplasia gingival? Entonces, vamos a repasar brevemente cuáles son los efectos adversos, ¿no? Decía un profesor neurólogo, cuando conocemos la farmacología de la epilepsia es similar a como cuando conocemos a un chico, ¿no? Con el que recién estamos saliendo, le vemos todo lo valioso, pero también buscamos sus defectos, ¿no? Porque si no buscamos sus defectos, ¿vamos a confiar en él o en ella secas? Yo creo que no. Entonces, manejar farmacología en epilepsia es un arte, realmente. Tenemos que saber los pro, pero también es importante saber los contra. Y si ustedes se fijan, en el último examen han habido preguntas en referencia a farmacología, ¿no? Farmacología en migraña y farmacología en epilepsia, me parece también. Entonces, si hablamos de fenobarbital, el fenobarbital es un fármaco controlado, ¿no? De hecho, cuando nosotros recetamos en la práctica clínica fenobarbital, no se hace en una receta simple. Tenemos un recetario especial en donde nos controlan cada cuántas horas, cuántos días exactamente el neurólogo que lo prescribe tiene que dejar ahí su teléfono, su dirección, que ponemos la dirección del hospital, ¿no? Pero es así, porque es un fármaco que tiene bastantes efectos y que no puede darse así nada más a los pacientes. Entonces, el principal efecto del fenobarbital es la sedación, ¿ya? Vamos a escribirlo acá. Es la sedación y por ende la somnolencia, ¿no? En el caso de carbamazepina, el principal efecto adverso es la aplasia medular, ¿ya? Entonces, cuando yo estoy manejando o veo un caso clínico de un paciente usuario de carbamazepina, siempre le voy a tener que pedir un hemograma de control, entre 3 a 6 meses. Si hablamos de ácido valproico, es el tan conocido efecto teratogénico. Por eso es que el ácido valproico es el que se da con mucha menor indicación a las mujeres jóvenes en edad fértil. ¿Ok? Es un fármaco que también se utiliza como profiláctico de migraña. Además de ser teratogénico, es un fármaco que aumenta el apetito. O sea, si mi paciente es un varón con sobrepeso, yo de preferencia no le voy a dar ácido valproico, ¿ya? Porque lo voy a empeorar. Recuerden que solo estamos hablando de los efectos adversos, no del beneficio. En el caso de la fenitoína, el efecto adverso más frecuente es la hiperplasia gingival, ¿no? Son pacientes que, de hecho, en la consulta no nos van a decir, doctora, yo tengo hiperplasia gingival. No, nosotros tenemos que escarbar y preguntarle a la mamá o al acompañante, cuando se cepilla los dientes, ¿suele sangrar? Ah, sí, de verdad. Y uno se acerca, les examina y las encías son llamativas, ¿no? Entonces, la hiperplasia gingival es, es una de las complicaciones más llamativas en el uso de fenitoína. El hirsutismo también, ¿no? Entonces con eso ya creo que les estoy dando la clave. En el caso del topiramato, el topiramato es un fármaco que tiene muy buena, pertenece a la categoría de antipilépticos, pero que tiene muy buena respuesta en la profilaxis de migraña. Ojo chicas, migraña en mujeres jóvenes en edad fértil, el topiramato, muy bueno. Causa disminución del apetito. Cuidado, se vaya a agotar el topiramato terminando la clase. ¿Ya? Cuidado. Requiere receta también, ¿ya? Entonces, causa disminución del apetito. Así como uno aumenta, al otro disminuye. Generalmente a mis pacientes les encanta el topiramato porque empiezan la consulta con migraña y terminan sin migraña y un poco más delgadas. ¿Ya? Entonces, a todas nos gusta el topiramato. Estaba comentando que el topiramato, si bien es cierto, pertenece a la categoría de fármacos antiepilépticos, es un fármaco que utilizamos para la profilaxis de migraña. Tiene muy buena respuesta en las mujeres jóvenes en edad fértil, porque además de mejorar el síntoma de dolor, también tiene un efecto en el peso, ¿no? Con la disminución de peso. Y
En la siguiente pregunta les decía que la gabapentina, que también pertenece a los fármacos antiepilépticos, realmente no lo usamos como antiepiléptico, lo usamos como para manejo del dolor neuropático, ¿no? Las neuropatías periféricas y causa somnolencia. Por eso es que si el paciente que consulta por una neuropatía periférica es un adulto mayor que no puede dormir, vamos a usar gabapentina que le va a ayudar con esta neuropatía, con este dolor neuropático y al mismo tiempo nos vamos a aprovechar de su efecto adverso, que es la somnolencia y se la vamos a dar en la noche. O sea, cubrimos 2 por 1 y evitamos darle benzodiazepinas, ¿no? Entonces, acá el diagnóstico, o perdón, la clave es la C, carbamazepina. Entonces, tenemos un casito clínico. Varón de 32 años que es traído a emergencia porque desde hace 40 minutos está inconsciente. O sea, ya pasó su etapa, ¿no? Hace 40 minutos el examen físico, no veo nada normal. Aquí hay algo importante, acá está la clave, ¿no? De la pregunta, equimosis en punta de la lengua. O sea, ese paciente se mordió la lengua. Relajación de esfínter vesical, está orinado, se alorrea, ha eliminado saliva por la boquita, desviación de la mirada, no dice hacia qué lado, pupilas isocóricas de 3 milímetros. Realmente las pupilas tienen una característica que se llama hipus pupilar, que es dinámico, ¿no? Cuando nosotros hacemos fotoestimulación, la pupila nunca está fija, la pupila se abre y se cierra. Entonces, cuando reportamos diámetro pupilar, lo ideal es hacerlo en un rango de 3 a 5 milímetros, porque yo jamás voy a saber si es que le enfoco con mi linterna a la doctora si su pupila está exactamente en 3 o exactamente en 5. Eso es ideal, ¿no? Realmente la pupila siempre es dinámica, ¿ya? ¿Cuál es el diagnóstico más probable? ¿Será estado convulsivo? No. ¿Por qué? Porque ya sucedió hace 40 minutos, ¿no, jóvenes? Ya. ¿Será estado posictal? Sí, ¿no? Es lo que más se acerca. Epilepsia compleja, terminología antigua. Epilepsia parcial compleja, o sea, de inicio focal con compromiso de conciencia. Epilepsia compleja, no. Síncope, o sea, solamente un desmayo, que desde hace 40 minutos es inconsciente, no, porque el síncope recupera, ¿no? De manera inmediata, tampoco. Intoxicación por carbamato, tampoco, no tiene nada que ver con el esfínter vesical, con la equimosis, ¿no? Desviación de la mirada. Entonces, la pregunta, en verdad, está bastante clara, ¿no? Estado posictal. Siguiente, varón de 18 años sin antecedentes importantes, extraído de emergencia por bomberos, por haber presentado convulsiones generalizadas en su trabajo hace 30 minutos, con pérdida de conciencia y micción espontánea. Examen desorientado en tiempo-espacio de pupilas fotorreactivas. ¿Qué examen se debe solicitar de inmediato? Ahí está. Esto es una pregunta bonita. Vamos a marcar nuestra palabra clave. Esta es la frase clave, ¿no? Inmediato. Si bien es cierto, nos presentan un caso clínico de convulsiones, ¿no? Y hemos dicho que en vasculares el examen de elección es la tomografía cerebral, pero no habíamos dicho eso de las convulsiones, ¿cierto? Acá dice que tiene convulsiones generalizadas, tiene trastorno de conciencia, relajación de esfínteres, sin signos meningios. De inmediato, ¿qué deberíamos hacer? Entonces, miren chicos, ante un paciente con trastorno de conciencia, así tenga el antecedente de crisis epiléptica, siempre, siempre, siempre voy a pedir este examen, siempre. Porque recuerden que dentro de las causas de crisis epilépticas también tenemos clasificando, ¿no? En aterotrombóticos, cardioembólicos, lacunares, accidentes isquémicos transitorios. Y uno de ellos tiene como característica el debut con crisis epilépticas, que es poco frecuente que sea un paciente joven de esta edad, ¿no? Pero
siempre vamos a pedir ante un trastorno de conciencia, ya sea por crisis epiléptica, ya sea por sospecha vascular, siempre la tomografía. Y si vemos un poquito más allá, la clave igual se marca por descarte, ¿no? Miren, determinación de opiáceos en sangre, o sea, le vamos a hacer un psicotox, no hay forma. Dice de inmediato. Arteriografía cerebral, tampoco. Punción lumbar de inmediato, tampoco. Electroencefalograma, peor. Esto no se hace de emergencia, ¿ya? Entonces la clave sigue siendo tomografía cerebral. Siguiente. Una chica, una dama de 20 años, presenta cese brusco de sus actividades. O sea, arresto de la conducta, ¿no? Dicho de otra manera, arresto de la conducta. Fija la mirada. Movimiento de querer coger algo con la mano derecha. Ahí está. Esto es mi clave, ¿no? Movimiento de querer coger algo con la mano derecha. Esto posiblemente sea un automatismo. Son movimientos que aparentemente no tienen un sentido, pero que parecen, entre comillas, manías que el paciente empieza a hacer, ¿no? O se para, camina, regresa, se para, camina, regresa, se para, camina. No tienen una finalidad. Es como si dice, movimiento de querer destapar la botella, pero realmente no la llego a destapar. Son movimientos repetitivos, estereotipados, que no tienen un fin definido. Eso se llama automatismo. Episodio dura 1 minuto, exacto, muy bien, de duración breve, y se continúa con un periodo posictal de 5 minutos. Quiere decir que después de que cesa este automatismo, lo que sigue es que la paciente está o con cefalea o confundida o no sabe qué pasó. Sus familiares le preguntan, Patricia, ¿qué tienes? ¿Por qué estabas haciendo eso? No sé, está en otro, ¿no? No recuerda nada exacto luego del episodio. ¿Cuál es el diagnóstico? ¿Será un episodio de ausencia? No, ¿por qué? Porque las ausencias no tienen componente motor. En la ausencia el paciente está así, ¿no? Como si estuviera atendiendo la clase. Ausencia. No hay componente motor. Veo varias ausencias. Crisis parcial simple es nomenclatura antigua, hace referencia a la crisis sin compromiso de conciencia. Entonces, tampoco, ¿no? Crisis parcial compleja hace referencia a las crisis con compromiso de conciencia. Por aquí va la cosa, porque la característica de las crisis parciales complejas, llamadas antiguamente parciales complejas, son los automatismos. Y aquí está la respuesta. Crisis tónico-clónico de ninguna manera, porque no nos describen. Generalizada tampoco. Entonces, ¿cuál es la clave? Las. Mujer de 43 años acude por crisis tónico-clónica generalizada desde hace 35 minutos, sin recuperación de la conciencia. Durante la evaluación, nuevamente se repite el cuadro. O sea, hace crisis, no recupera, hace crisis. A la cabeza, benzodiazepina, ¿no? Primera línea para manejo de crisis epilépticas o de estado epiléptico. Entonces, benzodiazepina, sí, benzodiazepina también, benzodiazepina no, benzodiazepina sí, benzodiazepina sí. Excluimos. Dosis. A ver, de atrás hacia adelante. Diazepam 5 miligramos endovenoso. No. Aquí se va, ¿no? ¿Cuánto es la carga de diazepam? 10. Diazepam 10, ok, puede ser. Esta sí ya se fue. Esta ahí también ya se fue. Midazolam de 5. Tampoco, ¿no? De elección es lo que tenemos es diazepam de 10. Midazolam también puede ser, ¿no? Intramuscular. Pero realmente usamos el diazepam, es lo que dice, ¿no? Me quedo con la A y la D hasta ahora. Dice carga de fenitoína a 20 miligramos por kilo de peso a una infusión máxima de 50. Sí, estoy de acuerdo. Es de 45 a 50. Y acá dice diazepam 10 miligramos endovenoso seguido de midazolam. No, ¿cómo le voy a dar benzodiazepina más benzodiazepina? ¿No? Pan con pan, no. Mal. Esto está mal. Entonces, mi clave es la A. Bien. ¿Cuál es el tratamiento de primera línea en la crisis tónico-clónica generalizada? ¿Cuál es, chicos? Eso está sencillo, ¿no? Así va el protocolo. Y si fuera de inicio focal,
Correcto. Y si fuera ausencia, etosuximida, ¿no? Listo. Mujer de 26 años acude por presentar episodios de movimientos involuntarios a nivel de miembro superior derecho, o sea, solo el bracito. Durante dichos episodios cursa con enrojecimiento facial y se ven destellos luminosos. Tiene fotopsias. Queda con paresia ipsilateral, que mejora en horas. ¿Cuál es el tratamiento de elección? ¿Es una crisis de inicio focal o de inicio generalizado? Focal, chicos. ¿Por qué focal? Porque inicia en una extremidad, en un lado, ¿no? Es una crisis de inicio focal que se comporta como una crisis típica sin compromiso de conciencia. Y si es una crisis de inicio focal, esto de acá ya es maquillaje, ¿no? Durante dichos episodios, enrojecimiento, ve destellos, o sea, esto es el adorno. Acá lo importante es que es un paciente que es una crisis, que tiene una crisis de inicio focal en el miembro superior derecho. Yo me atrevería a decir que tiene una lesión izquierda, ¿no? Solamente me faltaba ahí en ese enunciado desviación de la mirada ¿hacia qué lado sería? Ya, pero ya sé que es hacia la lesión, pero ¿hacia qué lado sería? No puedes, hacia el lado izquierdo, ¿no? Me está tomando el examen. Está bien, está bien, está bien. Es para ver si yo también estoy atento. Entonces, eso era lo único que faltaba para saber que era una crisis focal, ¿no? De inicio focal, carbamazepina. Muy bien. Siguiente, ante un lactante previamente sano, con crisis o convulsión, dice, ¿no? Tónico clónica generalizada de 35 minutos. Miren esta temperatura, Dios. 39.5, ya, pues orofaringe congestiva, evidencia nueva convulsión. Ya, muy fácil, ¿no? ¿Cuál es el diagnóstico? Estado convulsivo, ¿no? Miren esto, 35 minutos de duración, ¿no? Es una cosa muy, muy llamativa. Por favor, no se dejen llevar por la temperatura nada más. Por ahí yo sé que alguien ha pensado en convulsión febril. Dijo, lactante con fiebre, ya fui, porque la duración. Cuando tengan un cuadro de crisis epiléptica, fíjense mucho en la duración y en el inicio. Inicio focal, te da la clave para marcar carbamazepina. Inicio generalizado, componente motor, ausencia de componente motor, ausencia, ¿no? Propiamente dicho. Ahí el distractor grande es la temperatura, ¿no? Pero es un estado epiléptico porque tiene 35 minutos. Eso de acá, facilita. ¿Cuál es el anticonvulsivante que actúa inhibiendo los canales de sodio? ¿Cuál es? La fenitoína, ¿no? ¿Cómo actuará la pregabalina? Bueno, la pregabalina, nuevamente, ¿no? Pregabalina, gabapentina, no son fármacos, o sea, son fármacos antiepilépticos, pero no son indicados en el tratamiento de epilepsia, lo usamos en neuropatías. La etosuximida en ausencia, ¿no? La etosuximida actúa bloqueando los canales de calcio o los canales de sodio. Los canales de calcio tipo T. Y la bigabatrina bloquea el neurotransmisor GABA, inhibitorio, no, potencia, perdón, el neurotransmisor GABA, que es inhibitorio. Ustedes saben que el principal neurotransmisor excitatorio es el glutamato, y el principal neurotransmisor inhibitorio es el GABA, ¿no? Entonces, si bloqueo inhibiendo la salida del neurotransmisor excitatorio, ayudo a controlar crisis. Si potencio el neurotransmisor inhibitorio, también ayudo a controlar crisis. ¿Ok? Acá vamos a ponerlo inhibición de la GABA transaminasa. Entonces, recuerden, GABA transaminasa es una enzima que va a destruir el GABA, ¿no? Entonces, si yo inhibo a la enzima destructora del GABA, potencio el GABA. ¿Cuál es la clave aquí? Fenitoína. ¿Y cómo me dijeron que era el mecanismo de acción de la fenitoína? Bloquea los canales de sodio, ¿no? El mismo mecanismo tiene la carbamazepina. No se olviden que síndrome de Steven-Johnson, carbamazepina y fenitoína también.
¿Cuál es el agente primario para el tratamiento de la crisis de ausencia? Ya, muy fácil. ¿Cuál es? Etosuximina. ¿Cuál es el tratamiento de elección en pacientes con crisis de ausencia? No hay etosuximida, nos complicaron. ¿Cuál es? Ácido valproico. Es lo que usamos en nuestra realidad, en nuestro entorno. Nosotros no tenemos etosuximida, ¿no? Usamos ácido valproico. Preescolar. Una niñita que está en el kinder, ¿no? De 3 años, bruscamente presenta parpadeo con giro ascendente de los ojos y caída mínima de la cabeza durante unos segundos que reanuda de manera inmediata la actividad que estaba realizando. Se repite de manera esporádica. En el electroencefalograma se encuentran punta onda lenta, ¿no? ¿Qué significa punta onda lenta? Es algo más o menos así. Miren, por favor. Punta, ascenso, descenso rápido y luego una onda lenta. Ascenso y descenso brusco seguido de una onda lenta. Eso es lo que nosotros vamos a ver en un trazado así grandote. Punta, onda lenta. Trenes significa varias. Punta, onda lenta y lo demás está aparentemente normal, ¿no? Entonces, el hallazgo de este grafoelemento epileptiforme nos hace pensar que estamos frente a una ausencia, ¿no? Ahí está, eso es. Entonces, yo les dije, les he repetido que la crisis de ausencia no tiene componente motor, porque es lo general, es lo que dice la bibliografía. Pero, ¿qué pasa si el cuadro clínico es como este que está aquí? Miren lo que dice acá, caída mínima de la cabeza. Tal vez les confunda, pero en líneas generales se toma como que no hay componente de motor porque la caída es así, mírenme, es sutil y podría pasar desapercibido. Entonces, el componente motor es muy sutil. En general decimos que no hay componente motor. Preescolar de 5 años cuya madre refiere que varias veces al día la niña presenta súbitamente aleteo palpebral y giro ascendente de los ojos, chasquido de labios y mueve la cabeza hacia adelante. Luego continúa con la actividad, parecida a la anterior, ¿no? Igualita. Crisis de ausencia. Paciente, perdón, de 18 años consulta porque en los últimos 6 meses presenta 3 episodios de crisis parciales motoras con generalización secundaria. Este es un término antiguo, ¿no? Crisis parciales motoras con generalización secundaria. Actualmente se dice crisis de inicio focal a bilateral. O sea, inicia en un lado y luego se dispersa en los dos lados, ¿no? Antiguamente se decía crisis parciales con generalización secundaria. Y parálisis de TOT posictal. Parálisis de TOT posictal es ese síndrome de déficit motor que queda después de una crisis epiléptica y que se va resolviendo conforme van pasando las horas. Antecedente familiar, madre y tío sufrieron epilepsia en la niñez. Examen neurológico es normal y tiene una T normal. La indicación terapéutica, ¿cuál será? Entonces, si la crisis es de inicio focal a bilateral, es una crisis que pertenece a la categoría de focal. Siempre se nomenclatura con el inicio de la crisis, ¿ya? No vayan a poner esto como crisis generalizada. Ojo, es focal. Y si es focal, ¿cuál es el tratamiento? Carbamazepina. ¿Cuál es la clave? LADI. Hola. También. En síndrome de Lennox-Gastaut también hay punta onda lenta y pertenece a los síndromes, a las encefalopatías epilépticas. Sí, es correcto. La ausencia típica, la ausencia atípica, también podemos encontrar en EMJ, que es epilepsia mioclónica juvenil o síndrome de Hinks, que me parece que está en una pregunta más adelante. Mujer, ¿crees? Ya. Mujer de 25 años con 8 semanas de gestación y diagnóstico de epilepsia generalizada. Recibe carbamazepina desde hace 2 años, siendo la última crisis epiléptica hace 3 meses. ¿Cuál es la indicación más adecuada? Entonces, ahí está el cuadrito donde ustedes van a poder leer recomendaciones de farmacología antiepiléptica en el embarazo, parto y puerperio. Yo se los voy a resumir en una oración.
Ante una paciente mujer gestante, no se indica descontinuar el fármaco, no se indica suspender el fármaco. Tenemos pacientitas que han venido del centro de salud con el mal manejo de crisis, ¿no? Tomaba, no sé, valproato de sodio, que es el más teratogénico. Se dio cuenta que estaba embarazada y fue al centro de salud y le suspendieron. Eso es una conducta equivocada, ¿ya? No se debe suspender el fármaco. Lo que podemos hacer tal vez es manejar la dosis, la frecuencia, ¿no? Tampoco se indica hacer cambio de fármaco. Está con valproato, pero yo escuché en mi clase de vía que es el más teratogénico, entonces lo voy a cambiar por, no sé, levetiracetam. No, no se hace eso, ¿ya? No está indicado, las guías de práctica no nos avalan esa conducta, porque hay más, al final tiene más riesgo que beneficio. Entonces, aquí la clave definitivamente es esta, ¿no? Controlar las concentraciones séricas del antiepiléptico. ¿Cuál es la indicación más adecuada? Dice. ¿Continuar sin ningún cambio? No, tampoco. Porque al ser una paciente gestante, una paciente inmunodeprimida que está recibiendo dosis considerables, miren, 200 cada 8 horas desde hace 2 años, esta paciente sí necesita hacer un dosaje, ¿no? Esto es lo ideal. Intercambiar, les dije que no se hace. Pasar a un antiepiléptico, que es lo mismo que intercambiar, tampoco. Suspender inmediatamente, tampoco. Entonces nos quedamos con esta clave. Acá está, ¿no? Lo que nos preguntaban. Hallazgos del electroencefalograma que permiten clasificar los síndromes convulsivos en niños. O sea, estamos haciendo la revisión de lo que vendría a ser las encefalopatías epilépticas y sus características en el trazado del electroencefalograma, ¿no? Si recordamos brevemente el síndrome de West, vamos a tener una triada, ¿no? Que son los famosos espasmos musculares, el retardo del desarrollo psicomotor y la ipsarritmia. ¿Qué significa ipsarritmia? Ipsarritmia hace referencia al desorden que encontramos. Cuando nosotros leemos un trazado en el electroencefalograma, vemos lo que se llama actividad de fondo, o sea, cómo está en general una visión completa de cómo está esa actividad cerebral. Luego vemos cómo está el lado derecho, cómo está el lado izquierdo, evaluamos cómo está ese paciente en sueño REM, en sueño no REM, cómo es ese paciente despierto, ¿no? Cómo reacciona ante estímulos como hiperventilación, como fotoestimulación. Es un examen dinámico, o sea, no se trata de colocarle los electrodos y ya luego me pasan el reporte y lo leo. Es un examen dinámico, entonces, que como les digo, tiene un orden, ¿no? Cuando nosotros vemos ese trazado y está todo desordenado en un paciente que generalmente está en el primer año de vida o en los primeros años de vida, esos recibe el nombre de ipsarritmia. Y la ipsarritmia es muy característico, ha sido preguntado muchas veces para describir el síndrome de West. Ahora, ¿qué causa el síndrome de West? La bibliografía nos dice que son causas prenatales. Prenatales, por ejemplo, las malformaciones o las alteraciones en la migración celular, ¿no? Ustedes saben que a partir de la tercera semana se desarrolla el neuroectodermo. Entonces, en ese proceso de migración hay mutaciones genéticas que pueden alterarse y generar problemas en la corteza. Ese paciente puede tener síndrome de West. Las infecciones, ¿no? Una mamita que tiene durante, sobre todo el primer trimestre, infecciones como citomegalovirus, herpes, rubiola, varicela, etcétera, etcétera, ¿no? Siempre son prenatales. El síndrome de Lennox-Gastaut, que es lo que me decía su compañero, ¿no? Es para los niños un poquito más grandes, ¿no? 3 a 5 años, otras fuentes dicen que incluso hasta los 7 años. De hecho, el síndrome de Lennox-Gastaut tiene como principal factor de riesgo haber sido diagnosticado de síndrome de West. ¿Ok? Es como que lo que sigue. En este caso, encontramos también punta onda lenta de 2.5 Hz o punta onda lenta, está bien, ¿no? 2.5 Hz. El síndrome de Landau-Kleffner, sus siglas son SLK. SLK, síndrome de Landau-Kleffner, se caracteriza principalmente por trastornos
del lenguaje, ¿no? Es un paciente que aparentemente tiene un desarrollo adecuado, pero tiene un problema en el sueño. Y el electroencefalograma va a ser alterado en la fase del sueño, ¿no? Como les dije, se evalúa en sueño REM, en sueño no REM. El síndrome aquí es Sturge-Weber, ¿ya? Sturge-Weber. Ese es un síndrome neurocutáneo que hace referencia a la presencia de la mancha en vino porto. ¿Han visto unos bebitos que nacen con una manchita grande, grande, grande? O puede ser chiquitita también. Regresamos a lo que les digo, la migración neuronal en la tercera semana, síndromes neurocutáneos. Esto generalmente es benigno. En el eje, lo que observamos acá es un poco de lentificación, pero unilateral. En ninguno de estos casos observamos ese desorden de West, ¿no? El síndrome de Hans es el sinónimo del EMJ, que significa epilepsia mioclónica juvenil. En este caso podemos encontrar polipuntas, punta onda lenta también, con fondo normal, actividad de base normal. Esto es lo que estoy describiendo, es el eje, ¿ya? Y la zona alterada generalmente es fronto-central. Entonces, eso es un resumen así rapidito de los hallazgos del eje en las diversas patologías. Pero recuerden, el mensaje es ipsarritmia, síndrome de, pues, ¿no? Entonces, esta va a ser la última pregunta para quedarnos ahí y proceder a ver las preguntas del estímulo, ¿ok? Variante de 58 años acude por haber presentado crisis tónico-clónica generalizada con relajación de esfínteres que duró aproximadamente 30 segundos. Al examen se encuentra algo confuso y no recuerda bien lo sucedido. No tiene antecedentes anteriores crisis. Ya fácil, ¿no? Es un varón de 58 años que tiene por primera vez una crisis. Aparentemente tónico-clónica, ¿no? Relajación de esfínteres, 30 segundos y con trastorno de conciencia, este paciente no recuerda. ¿Qué examen auxiliar? Miren la pregunta. Acá no me dicen de inmediato. Por favor, atentos acá. ¿Cuál es el examen preferencial? Si me hubiera dicho de inmediato, ¿qué hubieran marcado? Tomografía. Pero si me dicen preferencial, yo marcaría esto. Electro. Una cosa es cuál es el examen de inmediato y otra cosa es cuál es el examen preferencial o cuál es el examen GOL o cuál es el examen, bueno, de elección es igual que de inmediato, ¿no? Unita, la última, ya, unita más, la llave. Mujer de 50 años, dice, en forma brusca presenta movimientos tónico-clónicos en miembro superior izquierdo que se inició en dedos de la mano. ¿Qué cosa hay en el eje? Descargas anormales en la región cortical derecha que controla los movimientos de la mano. Entonces, ¿qué tipo de crisis es? Ahí me está diciendo, ¿no? ¿Es una crisis de inicio generalizado o una crisis de inicio focal? ¿Cómo? Chicos, es de inicio focal, porque me está diciendo que por todos lados me dice, ¿no? Miembro superior, izquierdo, encima. Siempre que es focal, piensen en un lado. No puede ser focal al mismo tiempo los dos brazos o las dos piernas, ¿no? Cuando es de inicio focal, siempre es de un lado. Y es importante que fijen esto, porque si no, no van a marcar carbamazepina. ¿Ya? Van a marcar valproato, ninguna de las anteriores. Se iniciaron en dedos de la mano, ¿no? Y lo corroboran. En el eje encuentran alteraciones en el lado derecho. O sea, es una crisis de inicio focal. ¿Qué cosa le doy? Listo. Entonces, ahí vamos a parar. Ah, no, tenemos 2 minutos. Una más y nos vamos. Mujer de 40 años con diagnóstico de crisis epiléptica recibe tratamiento anticonvulsivante. Luego de una semana presenta lesiones eritematosas y exantemas. Ahí está. ¿Qué pasó aquí? ¿Cómo se llama eso? Steven Johnson. ¿Qué marcarían? Tenemos ahí carba y fenitoína. Fenitoína. Lamentablemente,
es carbamazepina. Les dije que se presenta en ambos, ¿no? Pero hay uno que tiene un poco más de porcentaje. Entonces nos quedamos con carbamazepina, ¿ya? Síndrome de Stevens-Johnson. Ojo, por favor. Niño de 1 año es traído de emergencia por presentar crisis tónico-clónica de 5 minutos de duración. Desde hace 2 días presenta rinorrea, o sea, tiene un síndrome viral, ¿no? Previo. Y miren, me llama mucho la atención esta temperatura y no me distrae la duración. Porque miren cuánto es esta duración. ¿Será un estado epiléptico? Despierto, reactivo, conectado. O sea, ya le pasó. Ya recuperó. No signos meningios. Y nuevamente me insisten con sus hallazgos virales, ¿no? Faringe congestiva, sin placas. Ese paciente, ¿qué diagnóstico tiene? Convulsión febril, ¿no? La cosa más frecuente de crisis epilépticas en los pacientitos pediátricos.